Bienvenidos en este día a una emisión más del programa de radio Celebrando su Gloria, que es un ministerio de comunidad cristiana, Casa de Alabanza. Un saludo, bendición y salvación de parte de Dios a todos quienes nos escuchan y sintonizan por medio de esta vía o plataforma. Si tienen alguna necesidad, petición de oración o comentario, llámenos al teléfono 771-718-3625 y con gusto le atenderemos. Recuerde que estamos ubicados en Tercera Cerrada de 27 de septiembre, número 105, Colonia Electricistas, junto al Viaducto Rojo Gómez, aquí en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Te invitamos a participar de nuestros cultos familiares de adoración en los horarios habituales, miércoles y viernes 7 de la noche y domingos 10 de la mañana, con las respectivas medidas sanitarias. Y digamos, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Salmo 5:7. Y en este día, con el mensaje Unidos a Cristo. En Juan 15:5 dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nuestro Señor Jesucristo confirma el principio que por siempre Dios de muchas maneras en la Biblia nos habla de las consecuencias de vivir unidos o separados de Él. Cristo dice: sin mí nada podéis hacer, siendo el camino, la verdad y la vida. Afirma y enseña esas consecuencias de estar separados o lejos de Él. Ni salvación ni bendición. Por lo que una persona separada de Dios y sin obedecer a sus mandamientos se aísla, quedándose sola, y de ninguna manera es bueno, perdiendo la unión o relación con su amor, su gloria y poder. Entre la humanidad de la separación se dice que se establece en una grande y terrible distancia. Con Dios es exactamente lo mismo. Se rompe o no existe ningún contacto, y esa separación impide o bloquea toda relación, comunión, comunicación, amistad, protección, provisión, ayuda, perdiendo todos los privilegios de su amor, de su gracia, misericordia, justicia, de su perdón y muchísimas bendiciones más, por lo cual los caminos y destinos son diferentes. El ser humano, mujer, varón, ancianos, jóvenes, niños, aún los que profesan una fe divina, se preguntan: ¿qué significa separado de Dios? Dios contesta diciendo: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 59:2. Dios declara que el pecado es la causa y estorbo para recibir del Señor todo bien. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien, como dice Jeremías 5:25. La Biblia da ejemplos de esa separación entre los hombres con Dios, como Saúl, quien desobedeció a Dios pecando, y como consecuencia fue desechado por el mismo Dios, perdiendo su reinado y trono. Otro ejemplo es Jonás, que descendió a las profundidades de los abismos del mar, como consecuencia de separarse de Dios, tomando camino distinto y contrario al mandamiento que le fue dado. En su angustia y aflicción, abrumado por su pecado, descubrió en el vientre del gran pez cuán difícil y terrible es vivir sin Dios o separado de Dios. Jonás dijo: me echaste a lo profundo, en medio de los mares, cuando mi alma desfallecía en mí.
me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Lo encontramos en Jonás capítulo 2. Dios, en su deseo de bendecir, quiere tener o restaurar, como con Jonás, su relación, comunión o unión con su creación a través de un genuino arrepentimiento. Y solo se da por medio de Jesucristo, como Él mismo dice: sin mí nada podéis hacer, menos recibir alguna bendición, por lo que quiere arrepentidos de todo corazón, con la fe puesta en Jesús, quien perdona contestando toda oración para bendición en comunión con Dios Padre y el Espíritu Santo, como se nos manda. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3:19. A todos los que nos escuchan, unidos, honremos haciendo siempre el bien y nos llenará de frutos de bendición. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial y el Espíritu Santo, hoy y siempre. Amén, amén y amén. Recuerda, Jesús está entre nosotros y todo puede suceder para bendición. Vamos a seguir con el desarrollo de este tema en los labios de nuestro pastor Nahum Rafael Jiménez Garnica. Un excelente día, unidos a Cristo, el tema del día de hoy. Cuando Jesús escribe se escribe este pasaje que testifica lo que Jesús dice respecto a yo soy la vid verdadera, o yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Quiero hacer una reflexión respecto a la vid y la viña. En el Nuevo Testamento, de que se habla de los evangelios para acá, en lo que se dice también de la gracia, el Señor no habla de viña, habla de la vid, un solo arbusto. La viña tiene que ver con varias, en este caso refiriéndose a Israel, la viña del Señor, las 12 tribus de Israel, 12 arbustos, para que entendamos. A eso se refiere las 12, cuando dice las viñas, a las 12 tribus de Israel. Pero en el Nuevo Testamento Jesús, en la enseñanza que le da a los judíos y a nosotros, nos dice: yo soy la vid, un solo arbusto. De tal manera que dice: vosotros sois los pámpanos, las ramas. Se lo dijo a los judíos, se lo dijo a los discípulos, se los dijo a los griegos, hoy nos los dice a los que somos cristianos y al mundo. Pero dice: el que permanece en mí o unido a mí, y yo en él, y yo en él, y yo en él. Hago ese énfasis porque no es lo que nosotros digamos, porque todos se dicen cristianos, no es lo que tú digas, es lo que también él dice: y yo en él. Este lleva mucho fruto, y luego dice: porque separados de mí nada podéis hacer. Así lo dice nuestro Señor. Vamos a un corte y regresamos para adentrarnos más en el tema. Con la certeza de la bendición y exaltación que Dios nos da, te invitamos a participar de nuestras reuniones. Y mucho nos alegrará y será una gran bendición que sigas nuestras transmisiones del canal de Casa de Alabanza Pachuca en YouTube. Otras opciones de iglesias de la Asociación Religiosa Hermanas: Jesús en las Multitudes Prichacón, con el pastor Ricardo Jiménez. Jesús en las Multitudes La Providencia, pastor Javier Durán. El Fuego de la Cruz, pastor Óscar Martínez. Cristo la Roca Zempoala, pastor Moisés Jiménez. Mayor información en sus respectivas redes sociales. Recuerda, Jesús está entre nosotros y todo puede suceder.
decíamos lo que Jesús nuestro Señor dice: el que permanece en mí, unidos a Cristo. Hay quien piensa unidos a la iglesia, unidos al pastor. No está mal. Pero primero nos unimos a Jesús o a Cristo o a Dios o al Espíritu Santo, y después nos unimos a la iglesia, al pastor. Hay quien tiene una unidad y dice: nosotros somos una iglesia bien unida. Pero ten cuidado. Dice: el que permanece en mí, está hablando Jesús, es con él. Y luego dice: y yo en él. Vuelvo a hacer el énfasis. Jesús dice: y yo en él. No es lo que digamos nosotros. Nosotros decimos: no, yo soy un buen cristiano. Inclusive hermanos me dicen: ay, pastor, usted sabe que soy una ovejita, aunque a veces descarriada, pero busco al Señor, etc. Mucha fraseología de una intención de honrar y glorificar a Dios. Pero el Señor dice: el que permanece en mí, el que está unido a mí, el que me busca a mí, el que ora a mí, el que me lee a mí, el que oye mi voz, etcétera, etcétera. Hace una diferenciación entre el que hace esto y el que no. Y él añade: y yo en él. Él es el que dice. Por eso menciona la Escritura que el Señor conoce los que son suyos. El Señor conoce los que son suyos. No basta con decir soy. Él tiene y Él sabe quién entra por su puerta, o Él es la puerta. Sin mí dice: nada podéis hacer, pero se lo dice a aquellos que no quieren. Pero a los que le oyen, a los que le creen, son a los que nos dice: este lleva mucho fruto, y reciben mucha bendición, mucha exaltación, mucho triunfo, mucha victoria. Cuando dice mucha victoria, significa que hay muchas batallas, pero en todas ellas somos más que vencedores. Siendo entonces Jesús el camino, la única manera en que un ser humano puede recibir bendición, sea hombre, mujer, joven, niño, anciano o anciana, es siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, unidos a Él, para que todo lo que hagamos nos salga bien. Dice: Él es el camino y Él es la verdad. Lo que nos dice es la verdad. Pero hay quienes buscan otras verdades aparte de buscar a Dios. Buscan el amuleto, buscan el brujo, el esoterismo, buscan ciertas actitudes que nada tienen que ver con una fe en Cristo. Cuando leen la palabra que dice: y meditarás en ella al acostarte y al levantarte, yendo en el camino, y eso me consta. Conozco personas que en el carro traen una Biblia, en su recámara tienen una Biblia, en su sala tienen una Biblia, y por todos lados tienen Biblia, pero no la leen. La Biblia hay que leerla, hay que reflexionarla. Meditarás en ella al acostarte y al levantarte. Y luego nos dice que la debemos de poner por obra, y así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, dice Josué 1:8. Él es la verdad, pero también es la vida. Quien no camina conforme a lo que dice en su palabra, no camina en la vida. Debemos de entender que camina luego entonces en sentido contrario a la vida, que es la muerte. Jesús nos enseña las consecuencias de estar unidos a Él o separados o lejos de Él. Jesús nos enseña las consecuencias o el resultado de vivir y practicar lo que Él dice o no hacerlo. Por lo que una persona separada de Dios y sin obedecer sus mandamientos se aísla quedándose sola. No, tiene muchos compadres, muchos amigos, las comadres, etcétera, etcétera. Pero el Señor dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si su alma la pierde? Si el Señor no está con ese amor, con esa gloria, con esa unción, con esa relación de comunión para exaltar. Qué triste, qué doloroso, porque la humanidad en estos tiempos está enfrentando esa separación de Dios, que establece
en esa separación una grande, como se dice en la introducción, se dijo, y terrible distancia. No estoy hablando de la sana distancia de los 2 metros o 1,5 metros, y que de pronto se pierde por tener un beneficio. No, yo estoy hablando de esa distancia que tiene que ver con lo que se rompe de una bendición de Dios. Y algunos dicen que no existe esto. En el libro de Isaías, como se dice por allá en el capítulo 59, dice que vuestras iniquidades hacen división entre nosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados nos han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La mano del Señor no se ha cansado para salvar, pero vuestros pecados, dice, han hecho división. El pecado no agrada a Dios, ese le agrada al diablo. Pero hay quienes disfrutan el pecado diciéndose ser cristianos. Bien, y lo digo con mucho énfasis, quizá cada programa. Y me dicen, no sale de ese versículo. Pues así dice el Señor. Hay quienes profesan conocer a Dios, hablan de Dios, pero con sus hechos, su conducta, su forma de hablar, de ser, de vivir, lo niegan. Qué complicada la vida de los seres humanos. Pero Dios en su infinita gracia quiere perdonar. Y por eso dice, si vuestros pecados, si vuestros fueren como la grana, serán emblanquecidos como la nieve y serán blancos. Y si en esta hora alguien quiere pedirle perdón, quiere tener esa comunión con Dios, quiere estar unido a Jesús para que esos frutos vengan sobre su vida de bendición, pues diga esta oración. Sencilla, pero como decimos, poderosa. Así lo dijo el Señor. Y si me invocas de todo corazón, así lo dice. Esta palabra de fe es la que predicamos, que si confesares, dice Pablo a los romanos, con tu boca y creyeres en el corazón que Cristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y Juan dijo de Jesús cuando lo vio venir, según el capítulo 1 del Evangelio de Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y que no sea simplemente lo que se llega a decir golpeándose el pecho: por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Tú puedes recibir hoy a Jesús y tienes que decir esta oración: Señor Jesús, te entrego mi vida, te pido que me perdones, he pecado con pensamientos, palabras y obras, pero en esta hora me acojo a tu infinita misericordia rogándote el perdón de mis pecados. Tú dices que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo te ruego, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida, y puedo decir que con tu sangre me has limpiado de toda maldad y que soy libre de condenación. Y te lo agradezco, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a un corte y regresamos. Un saludo a todos quienes participan de nuestras reuniones fuera de nuestra localidad. Informamos a la familia de la fe en Cristo nuestra programación por YouTube. Domingos, celebrando su gloria a las 8:30 de la mañana. Casa de Alabanza Kids, siguiendo a Jesús, a las 9:45 de la mañana. En intimidad con el Señor, escudriñando las Escrituras, todos los lunes a las 12 horas del mediodía y todos los jueves a las 17 horas por la tarde. Todas esas transmisiones puedes verlas en tiempo o en el horario de tu elección por nuestro canal Casa de Alabanza AR Pachuca, por esta plataforma de YouTube. Dios los bendiga a todos. Decíamos que separados del Señor, esa separación impide una comunicación, una relación, una amistad, protección, provisión o todo lo que Dios quiere hacer respecto a nosotros. Se pierde el privilegio del amor y la gracia de nuestro Dios, o las bendiciones, dirían algunos. Bueno, el ser humano, la mujer, el joven, el niño que así lo hace, sufre y padece. Pero el que cree, vive y tiene bendición. Y decíamos del ejemplo de Jonás. Jonás fue un hombre que Dios lo mandó y le dio
un mandato: ir a Nínive y predicar, decirles de su maldad. Y aquel hombre estaba en un monte, desciende hacia abajo y se sube a una barca y se va en sentido contrario. La distancia de quererse separar del Señor, rechazar al Señor, no hacerle caso a Dios y irse por otro camino, como hay muchos oyen la voz de Dios y no quieren hacerlo. Y descendió a la barca, y en la barca hubo una discusión de por quién había venido toda esa tormenta, etcétera, y lo arrojan al mar. Vuelve a descender más. Una persona que se separa del Señor va de mal en peor, va hacia abajo. Lo he comentado, me preguntan, ¿van a mejorar las cosas? No, van a ir de mal en peor. Lo he comentado, lo he dicho, las cosas no van a mejorar. El Señor dijo, ¿verdad?, que iba a haber guerras y tantas cosas, pero nos dice ahí: mas vosotros no os perturbéis, no os turbéis, no tengan temor, no tengan miedo. Una frase solamente, pero vosotros tengan paz, tengan tranquilidad. O sea, el Señor está con nosotros. De tantas cosas malas que van a pasar, ahí lo dice. Pero bueno, el punto es que Jonás empieza a rechazar a Dios, a apartarse de Dios. Y el Señor le dice, bueno, y empezó a descender, vuelvo a repetir, del monte a la barca, de la barca al fondo del mar, a los abismos, lo dice en el capítulo 2 Jonás, y dice allí que lo traga un pez. Y dice que clamó allá en los abismos, él estaba separado y dijo, no, yo quiero estar contigo. Unirse a Dios, hoy día sería Cristo, y Dios le escuchó y dice que le hizo vomitar. Y la pregunta es, ¿por qué no lo vomitó en medio del mar? Dios había preparado un gran pez, pero dice que lo vomitó o lo expulsó a la orilla del mar. Dios nunca hace las cosas a media, las hace perfectas. Y lo volvió a poner en un lugar. Ahora empieza a subir. Lo puso en el mar, en la orilla del mar, y de ahí a subir. Fue a Nínive, predicó, se sentó en un monte para ver la destrucción, que no vino, y dijo, tú siempre tienes misericordia, te conocía, etc. El punto es que separados del Señor, descenso, derrota, fracaso. Unidos al Señor, triunfo y victoria. Vamos a orar, pedirle a Dios que nos bendiga, porque Él quiere restaurar, quiere bendecir. Así como bendijo esa relación y comunión con Jonás, así lo quiere hacer con todo aquel que se arrepiente y quiere ayudar a todo aquel que le pida. El Espíritu Santo, dice la Escritura, que se goza. Tan es así que así manda, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio o de descanso, según el libro de Hechos 3:19. Y Dios quiere darnos hoy reposo, descanso, paz, bendición. Padre, en esta hora bendice a todos y cada uno de los que nos escuchan, grandes, pequeños, mujeres, varones, miembros de su familia. Bendíceles, exáltales, dales triunfo, victoria, sanidad y provéles lo que requieran. Así como te pedimos por tu iglesia en África, Asia, Oceanía, Europa y América, donde quiera que estén, bendiciones. Todo en el nombre de Cristo. Amén, amén, amén.